Señor Jesús, una vez más te damos gracias por este tiempo de adoración, por todo lo que tú eres, lo que tú estás haciendo en este ministerio, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Te damos gracias por cada vida aquí presente, por esta congregación que tú has levantado, que estás haciendo maravillas en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a ponernos en tus manos, Señor, a abrir este mensaje, que seas tú, Señor, usándonos. Te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, entendimiento, que prepares nuestros corazones, que podamos estar atentos, dedicados estos minutos que vamos a estar aquí, Señor, aprendiendo, que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros en este día. Te pido, Padre, que seas también allá con los jóvenes, con los niños, que le des sabiduría a las maestras, a los maestros, que los uses grandemente, Padre, en cada área donde te servimos, en el sonido, en las computadoras, en cada lugar, Señor, que seas con nosotros, que podamos salir de aquí edificados, que podamos, Señor, salir diferentes de cómo llegamos. Nos ponemos en tus manos, te damos la gloria, el honor, porque tú eres digno de recibirlo. El pueblo de Dios dice, amén. El tema de hoy, como les digo, es entendiendo el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden el corazón de Dios? Muchas veces venimos a la iglesia con una expectativa de decir, ¿cómo irá a estar el mensaje hoy? ¿Cómo irá a estar el tiempo de alabanza? Y nos olvidamos del motivo principal. Queremos tener experiencias personales con el Señor y es bonito. No digo que es malo tener una experiencia con Dios o recibir el mensaje personalmente y ser bendecidos. También muchas veces venimos con la expectativa de que Dios va a obrar en el problema que yo estoy pasando, sea familiar o económico o de salud. En cualquier tipo de problema venimos con la expectativa, ¿qué es lo que Dios va a hacer en este día a través del mensaje de hoy o de la alabanza? Pero nos olvidamos de lo principal, que es que como todo creyente, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que venir con la expectativa de decir, yo quiero conocer de Dios, yo quiero saber más de Dios, yo quiero entender cuál es su propósito, cuál es el plan. Cuando hablábamos del evangelista que va a venir del evento evangelístico, decíamos, ¿cuál es el propósito por el cual lo estamos haciendo? Si muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que es las emociones o lo material, dejamos a un lado el propósito que Dios tiene, que en este caso del evento evangelístico es alcanzar al perdido, que personas conozcan de Dios. Pero en este día, en este tema de hoy, cuando decimos entendiendo el corazón de Dios, como creyentes debemos de estar abiertos para entender qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Dónde está el corazón de Dios para conmigo, para con mi familia, con mi hogar, en mi trabajo? ¿Qué es lo que el Señor desearía de mí o me requiere de mí? En el texto que vamos a estar leyendo, yo le pido que si tiene su Biblia, su tableta o su teléfono ahí a la mano, o si quiere leerlo ahí en la pantalla, o si solamente me quiere escuchar, el texto de hoy es Mateo capítulo 9, verso del 9 al 13. Y dice así la palabra de Dios: pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, mire bien esto, siempre hay personas religiosas, fariseos, que están mirando a ver qué es lo que usted o lo que yo hacemos. ¿Para qué? Para criticar o juzgar. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y le dice, al oír esto, dijo Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y me llama mucho la atención lo que dice aquí en el verso 13, dice, id pues y aprended lo que significa. Muchas veces nosotros
oímos o escuchamos mensajes o cosas en la palabra de Dios y no las entendemos o las tomamos por otro lado, las malinterpretamos. Pero Jesús siempre usaba estas palabras, dice: id pues y aprended lo que significa. Si usted en alguna ocasión no entiende algo, Dios nos incita, nos motiva a que vayamos y preguntamos y que averigüemos qué es lo que realmente significa esa palabra. Dice allí, sigue diciendo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire lo que dice ahí, si usted nota en el verso 13, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces nosotros hemos sido enseñados, hay una tendencia en los creyentes, en cada uno de nosotros, de que venimos a la iglesia y estamos atendiendo erróneamente, estamos asistiendo con la intención o con la expectativa de que Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar, Dios me va a hablar a través del mensaje, Dios va a hacer algo especial en mí. O quizás vamos a tener una experiencia personal, un avivamiento, una palabra de profecía, una palabra directa de Dios hacia mí. Y venimos con esa expectativa. Venimos esperando que Dios supla nuestras necesidades, que Dios nos ayude en donde estamos teniendo necesidad. Y por lo tanto, en lugar de caminar como cristianos con el deseo de ver lo que Dios quiere de mí, lo que Dios tiene en su corazón para mí, nos enfocamos en todas estas cosas. ¿En qué manera Dios me va a hablar? ¿En qué manera Dios me va a bendecir? Y mejor dejamos eso a un lado y venimos con eso. Y no tomamos en cuenta: Señor, yo quiero saber cuál es tu corazón para conmigo. Ahí en sus notas, si usted mira en sus notas, hay 3 cosas que como creyentes, como cristianos debemos de saber. 3 deseos que todos los cristianos debemos de tener. Número 1, como cristianos debemos de tener el deseo de conocer al Dios de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes ya conocen al Dios de la Biblia? Amén. Ese es el deseo, esa es la motivación que debe de haber en cada uno de nosotros como cristianos. Conocer al Dios de la palabra de la Biblia, al Dios que podemos conocerlo en su palabra. Muchas veces la gente dice: pero a mí me enseñaron en mi familia estas cosas. O en la iglesia, en la religión donde yo crecí, aprendí esto acerca de Dios. Y no es malo, está bien, pero ¿cómo comparamos esas cosas que nosotros aprendimos en la familia o en la religión donde crecimos o donde nacimos? ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios lo que a nosotros nos enseñaron? Desde cómo nos bautizaron, cómo era la fe, cómo era la doctrina, cómo nos desenvolvimos espiritualmente, qué fue lo que mis padres como creyentes me enseñaron o la religión a la que yo pertenecía me enseñó. Tenemos que tener el deseo de conocer a Dios a través de la palabra, comparar lo que a mí me han enseñado desde que yo era pequeño con lo que dice la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios nunca se va a contradecir con lo que dice su palabra. El corazón de Dios siempre va a estar ligado a su palabra. Debemos de tener un deseo, una hambre por la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Porque es la fuente de vida eterna, es donde fluye la vida eterna para nosotros. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra? Muchas veces la gente dice que fueron enseñados o criados de una manera y se conforman y así se quedan. Y no tienen el conocimiento de lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Todos los avivamientos, estamos hablando de un evento evangelístico, y vemos que todos los avivamientos han surgido a través de personas que han decidido conocer el corazón de Dios. ¿Sí o no? Cuando tú vienes a un avivamiento, a un evento evangelístico, a una campaña, pero vienes con la motivación de que Dios te bendiga, o que Dios te hable, o que Dios te profetice a través del evangelista o del predicador, te estás olvidando de cómo Dios quiere hablarte
cómo Dios quiere mostrar su corazón en este evento evangelístico. Cuando tú vienes con un corazón abierto a conocer la voluntad de Dios, es cuando estos avivamientos surgen, ya sea individualmente o en grupo como iglesia. Tenemos que venir con esa motivación de que Dios nos hable, de que podamos conocer el corazón y la voluntad de Dios. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías capítulo 8, verso 1 al 13, y dice: y se juntó todo el pueblo. Vemos aquí cómo la gente tenía hambre de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia venimos el domingo solamente 30, 40 minutos para estudiar la palabra, conocer su voluntad, y creemos que ya es mucho. Se llega el viernes, el día del estudio bíblico, y nadie quiere ir porque tienen otras cosas más importantes, que es la familia, que es el hogar, que es el trabajo, cualquier cosa, el deporte, y creemos que ya es suficiente con venir el domingo a la iglesia. Pero mira lo que pasaba en este tiempo. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Me llama a mí la atención esas palabras, dice: delante de todos los que podían entender. ¿Cuántos saben que muchos venimos aquí a la iglesia y no entendemos? Estamos aquí físicamente, pero nuestra mente está en otro lado. Y salimos de aquí y nos dicen: ¿de qué trató el mensaje? ¿Me puedes decir de qué habló el mensaje? ¿De qué habló el predicador? Y decimos: amén. Pues no sé ni qué. Mi mente estaba en otro lado pensando que si qué era el traje de baño que me iba a poner, que si se miraba cortito, si se miraba largo o era adecuado. Y estamos pensando, pero no estamos poniendo atención en lo que el predicador está diciendo. Entonces dice aquí: a todos los que podían entender. Eso me dice a mí que no todos entienden, que no todos están enfocados y con el deseo de aprender, de conocer al Dios de la Biblia. Dice en el verso 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mira todo lo que invertían el tiempo desde que amanecía hasta el mediodía, estudiando, escudriñando las escrituras, oyendo la palabra de Dios. Dice: en presencia de hombres y mujeres y de todos, otra vez más dice allí, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atentos. ¿Cuántos de ustedes están atentos cuando yo estoy hablando aquí? Amén. Eso me gusta a mí, eso me motiva. Y me motiva cuando salimos y alguien me dice: me llegó el mensaje, me gustó lo que el Señor me habló a través de esa palabra. ¿Por qué? Porque eso es estar atento a la palabra de Dios. Dice que todos estos estaban atentos. En Nehemías 8:18, también ahí en la pantalla dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Mira cuál era la motivación para escuchar la palabra de Dios. Todos los días escuchaban el mensaje de la palabra del Señor. Tenemos que entender que el deseo de conocer al Dios de la Biblia debe de estar en todo creyente, ¿sí o no? Todos estamos expuestos a ser engañados si nosotros nos desconectamos de la palabra de Dios o de la enseñanza de lo que la Escritura dice. Corremos el riesgo, como humanos que somos, a ser engañados. ¿Cuántos me entienden? Cuando nos dejamos llevar por doctrinas que vienen, falsas doctrinas, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos ser engañados muy fácilmente, ¿sí o no? ¿Por qué es importante entonces conocer al Dios de la Biblia? Para no caer y no ser engañados o convencidos por otras olas y corrientes de doctrina. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 3 y 4, ahí dice en la pantalla, usted lo puede leer, o en su Biblia, dice en el verso 3: pero temo, fíjese lo que decía, tengo temor, me preocupa. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta era la preocupación de él, que temía
que por la falta del conocimiento de la palabra de Dios pudiera venir alguien y engañarlo. Y usted o yo caer en una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Tenemos que estar atentos a lo que recibimos y también a lo que rechazamos. Tenemos que compararlo con lo que la palabra de Dios dice. Si alguien viene y le habla de Dios, dice, pues sácame la palabra de Dios, vamos a ver qué dice acerca de esto. Pero si usted no tiene conocimiento de la palabra, de la escritura, entonces ¿cómo podemos defender nuestra fe? Podemos ser presa fácil para ser engañados, ¿sí o no? Dice el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, dice él, lo aceptas, pero lo que yo digo no lo creen. Entonces, este era el temor que había. ¿Qué dice? Aquí vemos lo que dice, vienen otros predicando a otro Jesús y fácilmente los engañan, fácilmente son convencidos, pero lo que la palabra de Dios dice, lo rechazan. Entonces ese es el riesgo cuando uno se desconecta de la palabra de Dios, del Dios de las Escrituras. En Hechos capítulo 17, verso 10 al 12, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, dice, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, mire bien lo que dice ahí, escudriñando cada día las escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. Nosotros no podemos aceptar ni creer todo lo que se predica, ¿sí o no? ¿Me está entendiendo? No porque yo me subo aquí a decirles la palabra de Dios dice así y les pongo allí el texto en la pantalla. Usted tiene que tener su Biblia para confirmarlo, para decir es verdad o es mentira lo que se está predicando. Dice ahí que se reunían y escudriñaban las escrituras. ¿Para qué? Para ver si era verdad lo que se hablaba. Dice allí en el verso 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando se predica la palabra de Dios, lo que es la Biblia, es cuando viene el convencimiento, cuando viene la convicción, la fe a las personas y las personas creen. No doctrinas de hombre. Cuando es la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae convicción y la gente se convierte. Había un deseo de conocer la palabra de Dios, al Dios de la Biblia. Otro deseo que todo cristiano debemos de tener, número 2, ahí en sus notas, deseo de conocer a Dios lo suficientemente para caminar en obediencia. ¿Cuántos de ustedes miran que mucha gente creen que conocen a Dios porque saben mucho de la palabra de Dios, de las Escrituras? Y dicen, yo conozco a Dios. Yo sé, les dice usted, la Biblia dice, he leído y dice San Juan capítulo 3, verso 17. Y apenas usted todavía no termina de hablar y ya le dicen, Primera de Pedro 2:15. Y saben la Biblia de tapa a tapa. Y conocen mucho. Pero la pregunta es, ¿obedecemos la palabra? ¿O solamente la conocemos? El segundo deseo es que debemos de conocer a Dios lo suficientemente para caminar en obediencia, no para gloriarnos nosotros mismos de que conozco mucho de la palabra de Dios, pero para vivirla, para ser hacedores de ella, no solamente oidores y tener nuestra mente llena y saturada de versículos de la Biblia. Tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer y vivir lo que hemos aprendido en ella. La Biblia trae convicción y cambio a nuestras vidas y nos guía en sus caminos, en los caminos de Dios. En 2 de Juan capítulo 1, verso 6 dice, y este es el amor. ¿Cuál es el amor de Dios? Que andemos según sus mandamientos, que obedezcamos su palabra. El amor de Dios no es decir yo conozco la Biblia. El amor de Dios es andar según sus mandamientos.
Otro versículo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Para obedecer, no para conocer mucho, pero para obedecer a Cristo. Cuando hay un deseo de conocer el corazón de Dios, es para caminar en obediencia. No debemos de tener ese deseo o esa motivación de conocer más y aprender más y memorizarme más versículos de la Biblia si no los vamos a vivir, si no los vamos a poner en práctica. Otro deseo de todo creyente, número 3, ahí en sus notas: deseo de conocer a Dios lo suficientemente para conocer su corazón. Y ese es el tema del mensaje, conociendo el corazón de Dios. ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios? El corazón de Dios no es nuestra justicia, no es nuestros puntos de vista, lo que nosotros creemos, lo que nosotros opinamos. El corazón de Dios, conocer el corazón de Dios también es someternos a Él, obedecerlo a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? El verdadero avivamiento trae gracia, porque la gracia es lo que fluye del corazón de Dios. Lo que fluye del corazón de Dios no son leyes, ni reglamentos, ni estatutos, ni haz o no hagas. El verdadero avivamiento que viene del corazón de Dios es cuando nosotros lo obedecemos y nos sometemos a Él. En Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y me llama la atención la última parte que dice: y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que cosas que tengamos que hacer o practicar en las iglesias, aquí se hace esto o aquí no se hace esto, tenemos que ser obedientes. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos aprendiendo algo en este día? Amén. Yo quiero que note esto: ¿por qué yo quiero misericordia y no sacrificio? Dice el Señor ahí en su palabra. Este es el corazón de Dios, misericordia. No es un sacrificio, no son obras. Vamos a la segunda parte del mensaje, que es cómo aplicamos el corazón de Dios a nuestras vidas. Cuando ya conocemos el corazón de Dios, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Número 1, deseo de una relación más que reglas. ¿Cuántos saben que en muchas iglesias hay reglas? Y no digo que las reglas sean malas, no digo que es malo tener reglas. En nuestros hogares hay reglas, en la iglesia, en los trabajos, donde quiera que vamos hay reglamentos, ¿sí o no? No es malo, pero cuando nos enfocamos más en las reglas que en una relación con Dios, es cuando hacemos las cosas mal. Tenemos que enfocarnos primeramente en tener una buena relación, una relación personal con Dios, y después obedecer las reglas que nos ponen, el orden. Pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios primeramente. En Mateo 9, verso 11 al 13 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes saben que las religiones están llenas de leyes o de reglamentos? Que tienes que hacer esto y que no tienes que hacer aquello. En Gálatas capítulo 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. No sé cómo dice ahí su traducción, pero ayo quiere decir también como un guardián, como un guía. Cuando dice de manera que la ley del Antiguo Testamento había sido el guía o la guía para guiar a los judíos, pero dice para llevarnos a Cristo. En aquel tiempo esa era la ley, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora ya no nos guiamos por la ley, ya estamos en un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ya no tenemos la ley que existía antes, ahora somos justificados por la fe. La ley del Antiguo Testamento señalaba lo imperfecto que éramos como humanos, pero el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que ahora tenemos, está basado en la gracia de Dios y en su misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ya no vivimos por la ley, sino por la gracia y la misericordia de Dios.
En Efesios 2, 14 al 15, capítulo 2, verso 14 y 15. Yo sé que son muchas escrituras, pero si usted está captando el mensaje, uno de los deseos dice que tenemos que tener amor, deseo de aprender las escrituras. Así de que no se sorprenda porque hay muchos textos que tenemos que leer. Efesios capítulo 2, verso 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son los pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno. La paz de Dios hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesucristo vino a quitar la ley y a través de Él tenemos la paz, tenemos un solo pueblo, no estamos ya divididos, ni gentiles, ni judíos, ni extranjeros. Todos somos un cuerpo de Cristo, todos somos redimidos por la fe, por la gracia de Cristo. ¿Cuántos me entienden? Pablo dice que los judíos estaban unidos con los gentiles en su fe a través de la gracia y la misericordia. ¿Estamos aprendiendo algo en este día? Amén. ¿Estamos conociendo el corazón de Dios? Los judíos todavía estaban tratando de agradar a Dios por vivir o por cumplir un montón de reglas y de leyes. Yo quiero que lea esto, es importante. Las relaciones no prosperan porque los culpables sean castigados, sino porque los inocentes son llenos de misericordia. Este es el corazón de Dios, porque dice Él: yo quiero misericordia y no quiero sacrificio. Ese es el corazón de Dios. No una ley, no un grupo de reglamentos o de leyes. Otro deseo que vemos allí, número 2 en sus notas: deseo de que su gracia sea más que un juicio. Deseo de que su gracia más que un juicio. En Mateo 12, verso 1 al 7 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Imagínense Jesús guiando al grupo de sus discípulos, guiados por el maestro. Y los fariseos, como le dije al principio, siempre estaban allí para mirar lo que hacían bien y lo que hacían mal. Era un día de reposo donde solamente se adoraba y se vivía para el Señor. Y dice allí en el verso 2: viendo los fariseos, otra vez ahí, los críticos, los perfectos, los espirituales, dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea que estaban quebrando la ley. Y los fariseos le reclaman: ¿por qué tus discípulos hacen eso? Dice: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación? Imagínense al rey David entrando al templo y comiendo los panes de la propiciación que se usaban para la cena del Señor, para el sacrificio o los rituales en ese tiempo se hacían. ¿Cómo se miraba el rey David haciendo eso? Quebrando la ley. Y le dice Jesús: ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y él estaba quebrantando la ley, las reglas. Dice: ¿o no sabéis, en el verso 5, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Otro punto que vemos ahí es que Jesús les dijo: no es tan importante el seguir las leyes, el hacer sacrificios, sino misericordia. Amén. Número 3,
deseo de conocer a Dios y representarlo apropiadamente. Yo creo que aquí este punto nos va a tocar a todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo para representarlo correctamente a Él? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros para decir que lo estamos representando apropiadamente? Mira lo que dice en Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él está diciendo, todo esto puedo hacer, todos estos sacrificios puedo traer para cubrir mi pecado, el pecado de mi alma. Pero realmente eso es lo que Dios nos pide, sacrificios. Dice allí en el verso 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Lo mismo que le dijo ahí en este momento, en el verso 8, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes ignoramos estas tres cosas? Tres cosas importantes miramos allí, que es justicia, que es misericordia y humildad. ¿Cómo podemos representar a Dios apropiadamente si no vivimos estas tres cosas? Si la gente no las ve en nosotros. ¿Cómo podemos decir que estamos representando apropiadamente a Dios, que estamos siendo embajadores de Dios, si no mostramos la justicia, la misericordia y la humildad hacia los demás? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando oigo esos amenes me motivo porque digo, alguien me está poniendo atención. Amén. En Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende. Mira bien lo que dice aquí, es bien importante. ¿Con quién contiende? Contiende quiere decir pelear, estar como luchando, como batallando. Dice, ¿con quién contiende Jehová? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué es por lo que Él pelea o contiende o lucha con los moradores de la tierra? Dice, porque no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Esa es la lucha de Dios con nosotros, que no hay verdad. Tenemos la verdad, pero no la vivimos, no la practicamos. Tenemos la verdad, pero no hay misericordia de parte de nosotros. No hay amor. No hay comprendimiento, no hay comprensión los unos con los otros. No nos soportamos uno al otro. No nos entendemos. No hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso es por lo que lucha Jehová. Eso es su lucha con nosotros, porque no queremos someternos a Él en amor, en verdad, en misericordia, ni en conocimiento. El corazón de Dios es que le conozcamos y hagamos lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, lo que Él nos recomienda. Tenemos que representarlo correctamente como embajadores suyos. El corazón de Dios es que mostremos su gracia a aquellos que no lo conocen. ¿Cómo podemos atraer, cómo podemos motivar, cómo podemos demostrarle a la gente que Dios está con nosotros? Mostrándole estos tres puntos: la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. ¿Me está siguiendo usted? Amén. Ya casi terminamos. Este verso no está ahí en la Biblia, pero en 1 Corintios capítulo 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo podemos ser
representantes de Cristo, glorificándolo a Él a través de nuestros cuerpos en santidad. Amén. Tenemos que darle gracias a Él, mostrarle agradecimiento porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros a través de esto podemos demostrarle agradecimiento. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya nuestros cuerpos no son nuestros, nuestras vidas son de Dios, le pertenecen a Él. A través de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de la vida que llevamos delante de los demás, es como podemos glorificar el nombre de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. En Hechos capítulo 20, verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ministerio que recibimos del Señor Jesús? Al final dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que testificar a los demás, a los que no conocen de Cristo, a través de su gracia. Mostrando la gracia de Dios en nosotros, podemos llamar la atención de las personas que no conocen de Cristo, ¿sí o no? A través de nuestro testimonio podemos hacer el cambio en nuestro matrimonio si el esposo o la esposa no son creyentes. A través de nuestra vida, de las palabras que hablamos, de los lugares a donde vamos, de lo que vemos, de lo que oímos. A través de ese testimonio nosotros podemos evangelizar a los que no conocen de Dios. No es cuánto sabemos, no es cuánto conocemos, es cómo vivimos la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quiero decirle que ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros? ¿Qué es lo que la gente mira en nosotros cuando los invitamos a la iglesia? Cuando los invitamos a un estudio bíblico. ¿Qué es lo que la gente mira en nosotros? Lo que la gente mira en nosotros es lo que la gente los va a convencer. No las palabras que les decimos, sino lo que ellos ven en nosotros, lo que hacemos. Entender el corazón de Dios es que extendemos la gracia de Dios al que está perdido. Entender el corazón de Dios, si usted ha entendido el corazón de Dios a través de este mensaje, tenemos que extender esa gracia de Dios al que no lo conoce, ¿sí o no? ¿Me está entendiendo? Amén. Yo te pido que ahí donde tú estás, mientras el grupo de alabanza sube, yo te pido que cierres tus ojos. Si hay alguien que no es creyente en este día, si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que el Señor le ha hablado a través de este mensaje y quiere decir, Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, te necesito. Yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte, yo quiero conocer más de ti. Quiero conocer tu corazón más y más. Quiero conocer tu palabra, quiero vivir tu palabra, quiero obedecerla. Quiero servirte, quiero agradarte, quiero obedecerte. Ahí donde tú estás, dile, Señor, entra en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Tú conoces mis errores, tú conoces mis debilidades, mis culpas. Te necesito, Jesús. Te necesito, Padre. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta congregación. Oramos, Padre, en esta tarde para que tú sigas bendiciendo sus vidas. Tú conoces cada hogar aquí representado. Tú conoces cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño. Tú sabes las necesidades que pasamos cada día. Te pido que nos ayudes, Señor, que podamos seguir adelante, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que nos ayudes a entender que así como tú haces tu parte con nosotros, que también nosotros tenemos un compromiso contigo.
de ser representantes tuyos, de testificar a través de nuestras vidas, de nuestros hechos, de nuestros testimonios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que debemos hacer nuestra parte. Te damos gracias que hemos decidido en este día conocerte más, conocer más tu corazón. Y no solo conocerte, Señor, pero obedecerte, hacer tu voluntad. Ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, me entrego a ti, quiero servirte, quiero agradarte. Me has hablado a través de tu palabra. Quiero ser un embajador tuyo a través de mi vida. Quiero impactar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis compañeros en el trabajo, no con mis palabras, pero con mi vida. Oramos, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús.